buenos días. Panorama semanal, primer programa de septiembre. Ya comenzó la Navidad para mí y para Maduro. Señores, la gente cree y me para y analiza, y no el pueblo, sino gente estudiada, gente muy superior a mí, a Ricardo, desde el punto de vista intelectual. Y considera que Ricardo y yo preparamos los temas. Yo le explico que Ricardo y yo estudiamos en paralelo. Paralelo significa que nosotros nunca nos juntamos. Nosotros ponemos un tema y de ahí arrancamos. Y este programa se hace igual que como empecé yo hace 20 años a hacer la receta médica, sin una computadora al lado. Ricardo la tiene, pero Ricardo es lo que está viendo otra cosa. El canal Ricardo, de YouTube. el tema, exacto, su canal de YouTube, porque él es youtuber. Nosotros no preparamos el tema. Y justamente yo tenía años tratando de ver cómo yo unificaba dos conceptos, y este señor, Ricardo Nieves, el jueves, me hizo Foni 1. Me cogió, me robó la idea. La idea no se roba porque la idea está en la cabeza de cada quien, decía Platón. Y hizo un artículo que se llama Adiós a la razón. Creo que es un artículo que todos tenemos que leerlo, todos aquellos que todavía leen el Listín Diario, ¿cómo que le dicen? El Edecán, ¿cómo le dicen? El Decano. El Decano. El Decano escrito, el artículo de Ricardo Nieves sobre Adiós a la razón, plantea uno de mis más preferidos científicos epistémicos de la razón, o sea, de la epistemología, que es Paul Feyerabend. No sé de dónde le salió a Ricardo trabajar ese tema. Y justamente hoy vamos a dar a conocer este fenómeno de Paul Feyerabend. Ricardo, la gente no cree que yo me acabo de enterar de que tú hiciste el artículo hace 2 días. Sí. Y que nosotros, aunque hablamos de ese tema y estamos en una maestría en epistemología, pero no tocamos nunca el tema de Feyerabend postmodernismo. Mira, agradecer a todos los televidentes de Panorama Semanal. Héctor, yo tengo una edición vieja de Adiós a la razón de Paul Feyerabend, de esa que uno subraya, ¿no? Que con el tiempo hasta se chorrea la tinta. Lo que pasa es que en el estudio mío de epistemología yo tengo que leer es contra el método. Natural, sí. Pero Paul Feyerabend es un austríaco alemán, ¿no? Es un vienés que se hizo americano. Se fue a Berkeley, se juntó con Imre Lakatos ahí. Pero él nace en el momento que todavía está el Imperio Austrohúngaro. Y quería estudiar con Wittgenstein. Sí, pero Feyerabend se hace célebre, además de su lucidez, porque es un hombre muy lúcido, Héctor. Además de su lucidez, se hace muy célebre por atacar la unidimensionalidad del método científico y la vía unívoca, es decir, de una sola vía, de la aprehensión del conocimiento que establece el método científico. Vamos a decirlo en palabras sencillas. Feyerabend hace una crítica severa al método científico y al basamento epistemológico de llegar al conocimiento en el mundo occidental. Por eso se le llama a su teoría anarquismo epistémico o anarquismo metodológico. Metodológico. El tipo agarra la inducción empirista y la deducción racionalista y la manda al carajo. Porque él dice que terminan en dogmatismo y de alguna manera es verdad. Y era criticando al Círculo de Viena, justamente, que era el positivismo lógico de aquella época. Entonces Feyerabend dice, y ahí se acerca mucho a un teórico y filósofo de la ciencia que es Thomas Kuhn. Esto es la inconmensurabilidad de las cosas y del saber. Él dice que las teorías solamente se miden de una forma, que hay que medirle de 2 formas. Inclusive él dice que 2 teorías científicas son inconmensurables porque no miden lo mismo. Ataca de esa manera. Este es un hombre genial. No es que un autor tenga razón en todo. No, él es un desorganizado, él es un bipolar. Exacto. Yo diría que en esta época fuera tildado de un revoltoso inadaptado. Hay 2 grandes parejas locas, pero ya usted sabe. Geniales. En la filosofía de la ciencia, que es lo que estamos estudiando, exacto, la pareja es
Feyerabend e Imre Lakatos. De él vamos a hablar un Los poquito. dos son bastante Y de... del otro lado, este señor se roba la idea mía, un ladrón, y coge la otra pareja de locos, Deleuze y Guattari. Pero Deleuze y Guattari lo hacen ya en el plano de la del postestructuralismo. En fin, ¿qué es lo que Feyerabend ataca? A diferencia de hoy, que hoy se ha levantado un anti-intelectualismo y anti-cientificismo, que es una cosa horrorosa. Hay grupos humanos en esta fecha, en el siglo XXI, que son enemigos del saber. Hay influencers que dicen exactamente un disparate de este programa y se escuchan y le dan la razón más que a ti y a mí. Porque ganan por mayoría aplastante. No, oye, ¿por qué ganan? Por Y mayoría aplastante. Oye, porque lo grande de Feyerabend es hablar de la libertad del ser humano, la libertad del hombre. Él dice que no se puede hacer ciencia sin libertad. No, ni siquiera dice se puede pensar. Mire qué pasa. Ricardo y yo hacemos este programa y viene Juan Cululú y dice, esos son dos gallos locos que lo que hacen es que tienen un teleprompter al frente y comienzan a leer cosas. Oiga, ¿quién le va a creer a ese influencer y no a este programa? Mire, le van a creer los enemigos de la psiquiatría, los que me consideran que yo soy del PRM, a la mierda del PRM. Van a creerle a él los antigobiernos que ahora no apoya a Ricardo, los PLDistas que Ricardo le tiró muchísimo y ahora los PRMistas que Ricardo le tira. Entonces, en otras palabras, el sesgo de cada uno de ustedes se va a juntar y al final ustedes le van a creer al influencer y no a nosotros dos, porque ustedes todos tienen una razón para estar en desacuerdo conmigo y con Ricardo por razones políticas. ¿Tú entendiste? Tú y yo le caíamos bien al PRM, ahora yo le hiedo a los PRMistas, Ricardo. Y también son muy intolerantes. Una intolerancia, pero grande. Porque te atacan personal. Y que a mí me dicen, mira, porque no le dieron la procuraduría. Porque no te dieron la procuraduría. Y yo quiero ninguna procuraduría, como dice un amigo de nosotros, yo quiero una procuraduría de RDH. Mira, una cosa. A mí me dicen que porque quitaron a mi mamá. Una gente que tiene su arroz y su habichuela seguro de antes de nacer. Mira esto, lo siguiente. Feyerabend es un tipo brillante. Ahora, fíjate la aporía en que él cae, para que tú veas lo que es la ciencia, ¿no? Porque todo lo que tú dijiste de ese sesgo tiene un solo problema, que la verdad lo arrolla. Es que ya la verdad no existe. Sí, pero en el posmodernismo tú mataste la verdad en el artículo. Pero ¿qué tiene? Que cuando tú lo sometes a cualquier filtro, no, ya está ahí mismo aplastado. Por ejemplo, Feyerabend, su ataque viene y tiene argumentos de sobra para eso, para decir, pero ven acá, no puede haber un solo método nada más en el que yo tenga acceso a la verdad. No puede haber un solo sistema de pensamiento y del saber en el que yo conozca una hipótesis de manera autoritaria. Tiene que haber otras vías. Entonces, ahora es tan duro esto que él ataca el inductivismo. Obviamente, el inductivismo y el deductivismo. Ataca el inductismo, el empirismo. El inductismo es empirismo y el deductismo es la racionalización. Claro, y ataca el dogmatismo. Entonces, oye, ¿a quién aporta él? Hay uno de los grandes científicos de la ciencia que es muy poco conocido. Solamente lo que tenemos de escuela americana teníamos que leer obligatoriamente a Charles Sanders Peirce. Y Charles Sanders Peirce... ¿Él se conoce más en Europa que para acá? Sí. No, y en Estados Unidos. En las grandes universidades, allá arriba. Pero en las universidades europeas, para acá, para América Latina, no. Charles Sanders Peirce de Harvard, Yale y Stanford. Sí. No solamente existe el inductivismo y el deductivismo. Charles Sanders Peirce le mete el jabón a la sopa y habla del abductivismo, en una famosa teoría sobre las alubias blancas, que es una teoría preciosa que tiene Charles Sanders Peirce. Pero oye, ¿dónde yo voy? ¿Cómo yo llego en psiquiatría por Feyerabend? Sí. A través del vudú. ¿Por qué a través del vudú? Porque el vudú es una expresión mágico-religiosa. Sí. Entonces él dice, si la ciencia juzga al vudú a través de lo mágico religioso, cae en desuso
por la hegemonía musulmana y la hegemonía cristiana. Lógico. ¿Qué pasa? El vudú es una teoría de sugestión psicológica idéntica, oigan esto, a las teorías conductistas de Skinner y Pavlov. La sugestión sobre el instrumento, que es una muñeca de cera o de trapo que hace el vudú, produce una reacción sugestiva más fuerte que cualquier hipnosis que se haga en una universidad inglesa. O el trozo de carne que tú le pongas al perro de Pablo. Guácata. Si tú le pones un trozo de carne, ahí mismo. el perro se ve en baba. Entonces, ¿qué dice él? El problema del vudú es que se ha medido con las religiones. Sí. Pero el vudú, con lo que se tiene que medir es con la psicología natural. Y ahí entra en armonía. Por eso es tan duro él. Entra en armonía, ¿tú sabes con quién? Claro. Con Claude Lévi-Strauss, Sí. que se resistía a decirle a las tribus, no le decía analfabetas, No. le decía ágrafe. Ágrafe. Y decía que en toda tribu, en toda sociedad, existe una epistemología natural. Y eso es lo grande de Feyerabend, ahora, en esta época. Y es verdad. Y una expresión de eso es el lenguaje. El lenguaje se dio en todos los grupos por apartado que fueran. Y no solamente el lenguaje. Pero, por ejemplo, para hablar de la lengua se dio en todos los grupos. No importa de qué manera se manifestara. Naturalmente, hablar siempre ha resultado y va a resultar más fácil que escribir. Porque hablar es la expresión de un fonema. Ahora bien, escribir, tú necesitas construir el símbolo, sí. Tener significante, tener significado, tener sintaxis, tener morfología, tener estructura y aparte de eso, tiene que comunicar, tiene que emitir un mensaje que sea racional. Entonces, escribir siempre va a ser más difícil, pero todo el mundo se comunicó esto. Y no solamente eso, que uno dice, bueno, pero que los grandes idiomas son el castellano y el inglés y que la ciencia se escribe en alemán. Señores, en el idioma esquimal, y esto se llama la teoría del Vagabay, de Rorty, y el grupo de Rorty y Hempel, que eran los grandes epistemólogos en la cuales estamos. Que ese grupo se usa mucho en muchos aspectos. Ahora en filosofía de la mente. Claro. La filosofía de la mente se basa en lo que voy a decir. Oigan esto, señores. En el idioma esquimal, ¿dónde viven los esquimales? Allá arriba, en el Polo Norte, en la nieve. Usted sabía que habían 37 formas de describir el color blanco. ¿Por qué? Porque los esquimales vivían en la nieve. Y dentro de esa blancura que nosotros, los occidentales del trópico, vemos la nieve igualita, ¿verdad? La vemos blanca, nada más porque no la vemos nunca. Los esquimales le tienen nombre, por ejemplo, Cuaqui, Requi, Moqui, Tiki, Kitiki y Requitiki. ¿Usted sabe qué significa eso? 5 tonalidades de blanco que nosotros nada más le llamamos blanco. Blanquito claro, cremita. ¿Me están entendiendo? ¿Qué quiere decir eso? Que el lenguaje esquimal científicamente está más cerca de la verdad que el lenguaje alemán. ¿Tú me estás entendiendo, Ricardo? Perfectamente. ¿A dónde voy? Entonces, ese criterio de veracidad, de verdad, el criterio de verdad que es la base de la epistemología y lo que busca verdaderamente la filosofía de la ciencia, apoya a Feyerabend. Cuando dice, no, si tú quieres saber de color blanco, habla esquimal para que tú veas. Vas a conocer todo un mundo. El famoso Vagabay era por un conejo. Que Charles Sanders Peirce decía, un idioma te puede hablar de conejo. Y tú dices, bueno, pero te puede hablar de conejidad. Pero ¿qué es un conejo para ellos y qué es un conejo para nosotros? Sí. Y por ahí se va. Te puede hablar de la qualia. Bueno. Mira una cosa, Héctor. Feyerabend, ahora fíjate lo que es la ciencia. Lo primero es que la ciencia, el pensamiento, sabe que tiene términos y límites y que comete errores. A diferencia de las creencias y de algunos dogmatismos que son impenetrables. Feyerabend usa la crítica para abordar el método científico y
y cualquier tipo de construcción epistemológica, pero lo hace desde el mismo planteo de la ciencia. ¿Tú entiendes? No lo hizo desde otra órbita. Y digo yo, en el artículo, bueno, si hay otra forma de ilustración, bienvenida sea. Si hay otro paradigma maravilloso. El problema de este siglo XXI es que habiendo llegado a un nivel tan elevado de aparentemente la razón, Héctor, el problema de nosotros es ¿por qué cambiaríamos el paradigma del método científico, de la ciencia y del saber? ¿Por qué otra alternativa, atributo o visión del conocimiento? ¿Por cuáles lo subrogaríamos, lo suplantaríamos? Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Por eso ustedes ven tanta gente opinando de cosas que no saben, tanta gente abordando temas. Señores, en el artículo yo digo en forma de broma y de serio, hoy, y esta es una de las complejidades y de las paradojas y de lo satírico de nuestra época, un influencer puede cuestionar a cualquier intelectual o a cualquier saber científico, y un chamán aconseja mejor que un facultativo en el área de la conducta, señores. Es una locura lo de este tiempo, hay que admitirlo. Y es una manera de decirle adiós a la razón. Y darle la razón a Feyerabend. Y de darle la razón a Feyerabend. La reflexión es muy genérica, pero ustedes lo saben, que aparecen por ahí de que uno, ¿cómo se llaman? Coach. Ay, los coaches. Que te dicen por qué tú no puedes deprimirte. Y cómo tú tienes que sacar de abajo ánimo para... No, la psicología positiva es una de las cosas que más daño le está haciendo a la juventud de ahora. Porque no es psicología esto. No es psicología. Es una falsa concesión de la autoestima y del amor propio, de la yoidad, ¿verdad? Que ellos quieren transmitir sin tener ni formación técnica ni académica. Si para la ciencia de la conducta es dificilísimo aconsejar, Muchacho. acompañar. Señores, la mente es lo más complejo que hay. La mente es más compleja que el cerebro. Si para la ciencia, toda la neurociencia, la psiquiatría, la psicología evolutiva, cualquier tipo de alternativa terapéutica ante un problema o trastorno mental, si para ello es dificilísimo y lo más complicado de todo, imagínese usted para otro, que no sabe ni siquiera cómo se produce el movimiento de una célula. Vámonos a la pausa. Justamente donde Ricardo dejó la primera parte es en lo siguiente. Thomas Kuhn plantea que la ciencia va avanzando en bloques. Esos bloques le llamaba paradigmas. Pero esos paradigmas, como la ciencia sigue investigando, la ciencia no es estática, debe crear crisis. Y esas crisis, Thomas Kuhn en Filosofía de la Ciencia y Epistemología se llama anomalía. Estamos en el 2024 en una crisis, en una anomalía general de la ciencia por la siguiente razón. Como dijo Ricardo Nieves que el cerebro era uno de los principales temas de la ciencia, estamos atrapados, y de ahí es que los coaching y los chamanes y cualquier pendejo tiene razón. Oigan, ¿por qué? Llegamos a un punto con nuestro cerebro y nuestro pensamiento, lo hemos dicho antes, en la cual no se puede explicar a través de la mecánica clásica. No se puede explicar a través de la física clásica, sino que ya tenemos que entrar para seguir el conocimiento herético de la ciencia a la mecánica cuántica. Y como no manejamos todavía ese mundo subatómico de la mecánica cuántica, estamos estancados en este nuevo paradigma, esperando que la tecnología avance para poder seguir entendiendo el pensamiento humano. Ricardo dijo algo muy profundo. La mente es más complicada que el cerebro. Ese es un dualismo cartesiano que el mismo, este hombre, se me fue ahora el nombre, el portugués, Antonio Damasio. Antonio Damasio dijo, espérate, Ricardo, no te me entrampes ahí. Es que el cerebro contiene la mente. No. El software del software es la mente.
El software del software es la mente. Y ahí entonces, Ricardo, yo quiero que entendamos que mientras no haya más adelanto tecnológico, no vamos a poder avanzar en biología de la mente. Es muy complicado, pero es demasiado pertinente eso que tú acabas de decir. Fíjese que eso lo primero que comprueba es el error de Descartes. ¿Tú sabes por qué? Porque Descartes, con él y su método científico, es uno de los coautores del método científico, junto con Bacon y Leibniz, probablemente. Va que Bacon era empirista, Pero, Leibniz y Descartes eran racionalistas. Ahora el aporte de Descartes es inmenso, Sí. sobre todo para su época y ante lo que venía detrás. Ahora, ¿qué ocurre con Descartes? Él escribe 1637 su discurso del método, que es su obra cumbre y es la ruptura. Así Descartes muere en 1650, antes de llegar al siglo XVIII, casi tocando el siglo XVIII. Ahora, lo que deja Descartes, Renato Descartes, como le conocemos aquí, es la concesión de un progreso y desarrollo lineal, ascendente, que los iluministas lo asumieron como imparable. Y cuando digo los iluministas, quiero decir que la raya trazada entre Renato Descartes, que muere en 1650, llega exactamente hasta el nacimiento y la vida de Emmanuel Kant. Kant muere en 1804, sí, abriendo el siglo XIX y finalizando el siglo XVIII. Kant nace en 1720, por ahí. Ahora, ¿qué hace Kant? Kant hace Foni 1. Kant hace Foni 1. Recoge el empirismo, y recoge el idealismo. No, recoge el empirismo y el racionalismo y lo convierte en idealismo. En idealismo. Por eso es el fundador del idealismo, sí, propiamente del idealismo. El idealismo trascendental. Sí. Ahora, ¿qué ocurre con esa línea trazada? Y esto es filosofía de la ciencia, entre Descartes y Emmanuel Kant. La escuela debiera de explicar esto, Héctor, todos los días en todos los cursos. Para que la gente entienda que construir conocimiento ha sido un sacrificio del carajo para la humanidad y que ha costado mucho quemado y muchos ríos de sangre. Kant cede el paso nada más y nada menos que a Hegel. Y Hegel, en lugar de darle la valoración, la interpretación de los dos anteriores, los Hegel dice, no, el tema es que la experiencia humana lleva un curso dialéctico, que es verdad que es una escalera ascendente, pero es una dialéctica, que es una suma de experiencias que van arrojando a través de la historia, bajo el ideal, porque es otro idealista, del fenómeno absoluto. Entonces agarra el nóumeno y el fenómeno de Kant. Sí. Fenómeno es lo que se ve, lo que es percibible, lo que puede ser entendido por mirarlo, por tenerlo. Por describirlo. Mientras que el nóumeno para Kant es eso mismo, pero sin una expresión de los sentidos. El nóumeno es lo que más cerca llega a Platón. Pero está en la idea de Platón. El nóumeno es como si la cosa estuviera escondida. Ajá, exacto. Pero que no lo podemos conocer a través de los sentidos. A través de los sentidos, pero está ahí. Está ahí. Esa es la idea básica de Platón. Claro que sí. Entonces, Hegel es el puente sobre el que se encarama Marx y otros. La izquierda de Hegel. Porque acuérdate que Hegel, porque Hegel es visto de derecha a izquierda. Por el otro lado es un absoluto, sí, claro, conservador. Sí. Y por la izquierda es un continuador de Demócrito y de Heráclito. Con el concepto del materialismo histórico. Claro. Ahora, ¿por qué yo hago esta mención? Bueno, porque en el siglo XX aparece un teórico que ya tiene que tener 100 años, ¿no? Jürgen Habermas. Y Habermas... Ezequiel II. Sí, o por lo menos... Era la izquierda de Hegel. Está rebalando porque ya él está muy mayor. Sí, pero era marxista, era puro marxista. No, claro, él es el último representante de la escuela de Frankfurt. De la escuela de Frankfurt. Entonces, todo esto viene, señores, a cuento, para confirmar que ellos tenían una buena parte de la razón, pero no toda. Porque ni el pensamiento es lineal, ni el progreso es lineal, ni eso que llamamos idea del desarrollo de la razón es lineal. Esto, él tiene quebradura, tiene vericueto, tiene caída. Pero lo magnífico de Hegel, a mí que
debo admitir que conozco a Hegel en la superficie. Hegel habla de la síntesis, antítesis y tesis. Eso es justamente inductismo, racionalismo y aducción. Sí. Para que lo entienda. Sí. Entonces, lo que pasa es que Charles Sanders Peirce agarra la fenomenología del espíritu de Hegel, un libro que yo no sé quién, ¿verdad? Bueno, yo lo he empezado a leer 3 veces. Lo ha leído entero. Yo creo que ¿qué dominicano se puede ver entero de un tirón? Pero yo no puedo leer ni la biografía de él. No, pero... Ni la biografía. Es que la biografía es oscura. Porque él es un tipo extremadamente oscuro y ampuloso y espinoso y difícil y cizagueante y complejísimo y profundo. Yo leo memes de Hegel. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros concluir? Primero, que no existe ciencia ni teoría del conocimiento si no pasa por el filtro de la reflexión y la crítica. Y la crítica, ese sedazo. Por eso Paul Feyerabend es un bárbaro, porque él dijo, no, pero ver, no me presentes tú así como si fuera un molde de hielo. Eso, ni el mundo es así, ni la vida es así, ni el conocimiento es así, ni va a ser así. Y ahí tenía toda la razón. Feyerabend y Lakatos. Lakatos es otro filósofo de la ciencia que habla de la heurística negativa. ¿Qué es la heurística negativa? Muy simple. En toda verdad solamente queda un núcleo duro de la verdad. Sí. La verdad es permeable, la verdad es cambiable. Mientras la tecnología avanza, esa verdad va perdiendo, pero siempre queda el núcleo fuerte. Y ahí es que se basa Irving Lakatos para mantenerse fuerte frente a Thomas Kuhn por un lado, que agarra a Popper y lo manda al carajo, y a Feyerabend. El libro de Kuhn y Lakatos era una dialéctica, era un dime indirete, como tú y yo, así que nos pongamos a pelear. Pero, ¿qué pasa? Que Lakatos se muere muy rápido. Lakatos se muere de 50 y pico de años, creo. Sí. Y entonces Feyerabend se queda... Feyerabend era como Deleuze y Guattari. Feyerabend se queda como medio inestable. Ahora, Feyerabend asume, qué bueno que mencionaste a Deleuze. Gilles Deleuze. No hay Deleuze sin Guattari, no te pierdas. No. Pero dice Deleuze. Por eso se mató Deleuze. Dice Deleuze. El hecho de que cita, esto es una cosa muy importante para el presente, porque ningún pensador tuvo razón en todo, ni tampoco se equivocó en todo. Dice Deleuze, el hecho de que exista un acontecimiento no significa obligatoriamente que tenga sentido. Que es lo que pasa hoy. Hay demasiados acontecimientos, por ejemplo, en la red, acontecimientos virales, cibernéticos, Héctor, pero hay una gran parte de ellos que no tienen sentido, que son totalmente vacíos de sentido. El que le dedique 10 días a Deleuze hace un foniuno de todo el conocimiento existencialista, deconstructivista y postestructuralista del mundo continental, porque hoy estamos hablando del mundo inglés, de la filosofía y la ciencia. Rizoma, Sí. Antiedipo, esquizofrenia y repetición, diferencia y repetición de Deleuze y Guattari, con su final que es la máquina deseante. Te digo otra cosa. Fíjense lo complejo que es la mente humana. Por eso usted no puede estar enjuiciando y hablando plepa de cualquier cosa. Cogemos de los dos lados para poder entender la mente. Pero claro, una mente tan brillante se suicidó. Se largó de un balcón. Se tiró de un 7º piso. No había hablado con Guattari, que era psiquiatra. Sí. Guattari era psiquiatra. Medio psicoanalista, ¿verdad? Totalmente. Bueno, no, antipsicoanalista. Él agarra... él empieza... En el antiedipo, ellos rompen con el lacanismo. No, ellos empiezan abordando el lacanismo. Claro, todo tiene base psicoanalítica. Ahora, ¿cómo una mente tan brillante y que exploraba el mundo de forma tan honda decidió... Termino esto. Para que entiendan. Deleuze y Guattari son la base del hippismo, del mundo psicodélico de los 70, ese rompimiento. De la rebelión. Es la gran rebelión de Vietnam, son Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari. Por eso era que los comunistas de esa época, los teóricos de esa época, nunca leyeron a dos personajes, ni a Deleuze ni a Guattari, ni a Michel Foucault. Ni a Michel Foucault. En todo eso caso, es una crítica, 2 o 3 que están por ahí todavía. Y es una antinomia también. Porque una de las cosas que tiene la ideología, y es una de sus grandes falencias, es que la ideología se cierra para analizarse.
para analizarse. O sea, renuncia a ser analizada. Cuando la ideología es medio ciega. Por eso tanto las utopías, las falsas, las decadentes, como las ideologías sometidas a la crítica. Tienen cabida ahora. Sí, y también, como dice el artículo, Héctor, enseñan su verdadera pedagogía cuando ya los muros han sido derribados. Por eso le ha costado tanto dolor a la humanidad. El tema de creer que una idea, un pensamiento o una concesión del mundo, Weltanschauung, iba a resolverte todos los problemas. Yo quiero que Al final es puro dogmatismo. Yo quiero que tú te cojas, ahí voy. Yo quiero que tú te cojas el tercer capítulo. Ni nada más hables tú. Yo quiero entrar ya, salir un poco de la filosofía de la mente y entrar en la metafísica. ¿Cómo diablos, Ricardo Nieves, Círculo de Viena, Iluminismo, Teoría de la Razón, cómo diablos la época más frondosa del conocimiento epistémico del hombre termina con las dos guerras más sangrientas de la historia de la humanidad, Primera y Segunda Guerra? ¿Cómo diablo el siglo XX, los alemanes físicos, químicos, premio Nobel, profesores, académicos, marchaban con sus uniformes khaki a través del ritmo de la danza de la Walquiria de Wagner? Porque, como dijo Hannah Arendt, cualquier pendejo puede ser un bárbaro. Dale para allá. Mundo Bull Discipi, tú recuerdas esto, ¿verdad? Mundo Bull Discipi ergo decipiatur. Al mundo le gusta ser engañado. Wow, Petronio primero. Petronio, esto. Diablo. El mundo disfruta a veces ser engañado. No, pero claro. Wow, cuando tú dices, ¿cómo una generación de gente pensante, premio Nobel como Jave, el que descubrió el amoníaco, que después lo usó para tirárselo a la gente de la Primera Guerra Mundial? El gas tácito, esa vaina tiene todo eso. Friedrich Habeck, premio Nobel de física, de química. Gente pensante, oigan, otra cosa. Personas que pagaban sus impuestos sin fallar. Sí. Iban a la iglesia, eran buenos ciudadanos, compartían con la comunidad, apoyaban a los bomberos, a la policía, a los grupos filantrópicos, académicos de primer orden, filósofos como Martin Heidegger. Físico como Von Braun. Físico como Von Braun. Al servicio de los nazis, para pegar una bomba para matar gente. ¿Cómo usted dice? ¿Cómo una gente que tenía un conocimiento tan hondo y tan elevado de la filosofía, de la ética y del conocimiento general pudo concebirse en ser autor y cómplice de crear hornos para asar a seres humanos? Exacto. O sea, como diría un premio Nobel, ¿no? Que Ingres, ahora no recuerdo su nombre, no el Lakatos, sino otro Ingres, que él dijo que lo más inconcebible de todo fueron los hornos de Hitler. Sí. Los hornos, crear hornos para crear... El tipo se puso a pensar cómo matamos más gente con menos dinero. De manera... Horno. O sea, por eso es que dice Martin Heidegger que es una paradoja. Lo que empieza siendo un proceso de destrucción de vidas individuales termina en una transportación industrial de cadáveres. Se convierte en una industria. Ponían a 7 tipos en filita y le daban en el esternón. Sí, pero decían, pero ni así. Para que matara 7, una sola bala. Una sola bala. Pero decían, pero así no vale. Ni tampoco amontonándolo para tirarlo en una cueva común. Tenemos que buscar un mecanismo más económico. Y los mate y los acabe mismo y los convierte en ceniza. Como la mente, por eso es que Teodoro Adorno, el dialéctica de la ilustración. Enlighten. Mira, Héctor, es verdad que cualquier sujeto se puede convertir en un monstruo. Esa es la pura realidad. Por eso Hannah Arendt no la entendieron. No. Cuando ella hablaba de la banalidad del mal, no es que el mal es banal. Es que puede ser un momento determinado y siempre que esté en la circunstancia dada, y por eso lo confirmaron después los estudios de
de... Todos los estudios psicosociales que nosotros hablamos de Milgram, de Stanford, de todo ese grupo. El de Stanford, ¿cómo se llama el de Stanford? En la prisión... ¿El de la prisión? Edgardo, Vaina, Lombardo. Exacto. El de los presos. El de los presos. Que fue en Entonces, Stanford. los confirmaron ellos, tanto Milgram, Stanley Milgram, como el de Stanford, que sí es verdad que la gente, si tiene la oportunidad, el chance, y le dan algún tipo de dominio sobre otro, es capaz de hacer cualquier Como cosa. decía mi abuelita alemana, vítelo de guardia para que tú veas. Para que tú veas, no te da con la macana. Vítemelo de guardia. Dale un puentecito, fulanito. Es cierto eso. Tú lo estás notando ahora en el gobierno. Lo que está vestido de guardia. No, los jefecitos de ahora. No, y de gente que se vuelve loco. Gente que se vuelve loco. Y justamente en la personalidad antisocial, por eso que va a caer todo en el mismo gancho. Porque es que llega un momento en que tú pierdes el sentido de la realidad. La omnipotencia, la omnipresencia, solo de Dios. Ahora, yo te voy a Cuando usted se siente allá arriba y te dice, no, yo puedo hacer negocio. pero yo puedo. Pues van a caer todito. Te voy a hacer una Van a pregunta. caer todito. Te hago una pregunta, Héctor. ¿Es verdad que el poder produce un rediseño moral? Totalmente. Es que es una droga, papá. Es que si el poder es la droga más importante y la más desencadenante de dopamina, no hay ser humano que mantenga la sobriedad que da el poder. Tú recuerdas tres programas atrás, yo te decía a ti, ¿cómo diablo se siente Luis cuando está bajando ese calinata con su señora al lado y comienza ese himno y tú esos guardias? Óigame, mi hermano, y usted tiene que tener una sobriedad intelectual. Mandélica. Para no creer, para que no venga el que nos acaba de saludar a nosotros y decirle, todo es posible. ¿Cómo era que el muchacho? Antoliano. Antoliano estaba aquí, nos saludó. Usted puede, presidente, usted puede hacer. No, señores, el poder. Es que solamente la semiótica del poder, señores, la semiótica, o sea, los símbolos del poder. Un uniforme ya te da poder. En la época de Balaguer, un carnecito, una tarjetica firmada por atrás, era una patente de corso. Pero no vaya tan lejos. Aquí hubo un presidente que tuvo un hermano que él andaba con una tarjeta que decía hermano del presidente de la República. ¿Tú recuerdas? Tú sabes que yo no creo eso. No, yo la vi. ¿Tú la viste? Sí, yo la vi. Yo soy el hermano de Danilo. No, decía, ¿verdad? El cargo, hermano del presidente. Hermano de Danilo. Despacho del hermano. O sea, hermano Héctor, y es cierto que produce placer. Totalmente, es más placer, más fuerte. El poder es la distancia más grande que tú puedes tener de la muerte. Ya. Pues es como decía Nietzsche entonces, es un distractor. Es Heidegger, no es Nietzsche. Es más Heidegger. Mientras más poder tiene más dinero, tiene más comida y estás más lejos de la muerte. Pero ya te está esperando como quiera. Pero mientras el himno toca y tú vas bajando ese ese instante dura una eternidad. Una droga. Una eternidad. Una droga, mi hermano. ¿Cuál es la mejor medicina entonces para los demonios del poder? Heidegger. Tú y yo siempre caemos en Heidegger. Sí. Y nosotros sí entendemos la muerte. Por eso como que no pedimos mucho. Nosotros pedimos un chico. Y hemos hablado de la muerte más que de... Bueno, solo de educación hablamos más que de la muerte. Una persona me dijo a mí los otros días, Ricardo y tú hablan como si fueran dos viejitos. Pero es que lo somos. No, ¿qué coño vamos a hacer nosotros viejos? O sea, pero claro que... No deben quedar por lo menos 10 o 12 años No, yo estoy entregado. Un hombre que come tilapia. Nada más tilapia y salmón. Que no tiene grasa. No. Y entonces, yo bregando con mi barriga y tú que estás... Tú no vas a durar 90 años hablando pendejada. Como Sigmund Bauman. Pero yo siento que ya no hay yo que decir. Yo tengo un libro de ética y yo no lo he publicado porque yo creo que ya todo lo he dicho y lo ha dicho otro. Tú coges todos tus artículos, tú tienes que encuadernarlo y hacer un libro de tus Por parte, ¿verdad? Lo que es ética, lo que es filosofía y lo que es sociológico. Yo pensé hace 4 años empezar a escribir y he estudiado tanto en los últimos 4 años que yo tengo un enredo en la cabeza que yo no tengo capacidad de enfocarme en un solo libro. Yo tengo que seguir cuántico. O sea, yo tengo que hablar, cojo un chin de... Bueno, pero como hizo Gratero, una feria de ideas.
una feria. Tú sabes, Grateró, Sí. el Él sobre hizo el una tapete. feria, escribió de todo, De todo. y juntó todo. Eso lo hizo Total. Un arroz con mango filosófico. Eso lo hizo Deleuze. Deleuze. O sea, Deleuze y Feyerabend. Feyerabend, sí. Feyerabend, Pero que Deleuze. Feyerabend- El mismo Derrida, Derrida habla asincrónico, pero que va, me dirían esquizofrénico. es que Es que escribir es una Una escritura. esquizofrenia. Entonces, explícame, si tú sabes, porque Heidegger es duro en eso. La última vez que hablé de un medicamento, tú sabes que como neuropsicofarmacólogo, lo mío es hablar de medicación. Comencé a hablar del ácido valproico ¡Wow! y terminé hablando de Deleuze y Guattari. No, yo sigo yo. Ya yo no puedo dar ni Pero el charla. ácido valproico me lo daban a mí en Sí, eso es un y se mantiene. En psiquiatría sí, un antibipolar. No es el argatil, ¿no? No, el argatil, no, esa es la clorpromazina. Esa es la clorpro. No. Ya esa no se usa. Sí, todavía nosotros le damos un toquecito de clorpromazina a pacientes Sí. que tengan problemas de sueño. Atención, sueño, tiene que hacer un Y anuncio. el haloperidol. El haloperidol se continúa usando. Después la clorpromazina, que fue el primero. La clorpromazina fue sintetizada por un anestesiólogo buscando un medicamento Buscando para la algo tuberculosis. óyeme, Para la tuberculosis. y fue una serendipia. Una serendipia que cambió el mundo. Una serendipia es un hallazgo por accidente, por Exacto. azar. Entonces, Después de la clorpromazina, pero que la misma fíjate que Janssen ella parte para Sí. que de ahí se sigan produciendo Sí. sustancias y sintetiza el haloperidol, que sí se usa todavía. En viejitos, en cuidados intensivos, dosis pequeñas. Es el único medicamento que se puede poner endovenoso. ese tiene esa cualidad. El haloperidol sigue siendo noble en muchos Por ejemplo, para una urgencia, ¿no? De urgencia psiquiátrica se usa haloperidol. O haloperidol. Lo que pasa es que ya las moléculas nuevas Hay moléculas son más ya- seguras, pero el haloperidol sigue siendo... Yo le doy... o sea, cuando combino Y la los estructura toquecitos del haloperidol. y la estructura del último de el más usado. Ahora se está usando la olanzapina, la risperidona, La el RIS. lexiprazol. La única ¿Cómo difer- se llama el otro? El que se usa para el pánico y la No, el ataque de pánico es otra cosa, son las benzodiazepinas, Bueno, el pero- alprazolam, Bueno, son eso, las sí. Pero benzodiazepinas. para el caso de esquizofrenia. La esquizofrenia son los antipsicóticos, el haloperidol. Hay otro, no quiero decir la última generación. Esa es la primera generación. La Uy. segunda generación son olanzapina, risperidona, ciprasidona y la quetiapina. La quetiapina. Ahí yo Después quería... de eso viene la tercera generación, que son el aripiprazol, el brexiprazol, la hiloperidona, la paliperidona. Que son fórmulas que lo que le van cambiando es radical. Radical, Lo que cambia de la primera generación a la segunda generación es la serotonina, su acción sobre serotonina que lo hace atípico. Pero bueno, eso es muy... Yo no sé por qué diablo llegamos a ese tema. No, porque Ya se acabó esto. porque estamos hablando del poder. Y hay gente que hay que meterle de eso por Acuérdate pila. que Foucault Incluso en hablaba que nosotros los psiquiatras éramos guardianes del poder, porque ¿quién establecía que uno estaba loco? El poder disciplinario. Sí, aunque a él se le fue la mano. Bueno, A él se le fue la mano, A él todo se le fue. Se le fue la mano, porque dime tú, ¿qué tú haces con una persona trastornada? ¿Le va a orar entonces? ¿Le va a dar libertad? Porque él no sabe ni siquiera lo que es la libertad. Él se salió rápido del Él se salió al se salió final rápido y del iba- manicomio, entró a la escuela. No, e iba a escribir un texto más allá de la Cuando él vio la muerte, con suicida, de la psicopolítica, lo que pasa de la biopolítica. Él iba a entrar en la Acuérdate que psicopolítica. él es biopolítica. Biochuslan es que es Claro, psicopolítica. él no llegó a la psicopolítica porque murió muy joven, pero él iba No, y que se dio cuenta cuando le dijeron, hermano, usted está en manos de los médicos. Hay que darle retrovirales. Había salido. fue negacionista y eso se fue. se Digo, fue al carajo. en esa Murió época más rápido. Murió más No, rápido. él fue de la primera ola, que se iban todos, se fueron todos. Los de en los esa primera 80 y ola. pico. 80 bajito. Se 80 fueron bajito. todos, toda esa Desde que promiscuidad, toda esa promiscuidad homosexual, Claro. artista, se fueron todos. Todos se fueron. El último que se fue Freddie Mercury de ese grupo. Que se fue listo, ¿no? Sí, se Con fue. 60 libras, 50 libras. Así mismo. Montagnier aisló el virus y lo descubrió eso como en el año 80. Ya, 83. Por ahí. 82, 83. A partir de ahí Vino aquí. a partir de ahí pasó lo mismo que con la vacuna hoy. Eso está produciendo infarto. Eso, Ya el virus del SIDA Ya. es como... Ya nadie habla de eso. No, porque es que tengo SIDA, ok, bébete un medicamento. Ya tengo ya un es uno medicamento. solo. Pa. Ni siquiera un antirretro. Y se te baja la carga. En y 10 tú no años, mueres. 5 años, No, nadie morirá de eso. Es que ya casi nadie está muriendo de Con eso. una pildorita. Una píldora. Entonces, ¿cómo un mundo tan inteligente puede combinar la estupidez de una forma tan despampanante y olímpica?
Porque al final, adiós a la razón, el artículo de Ricardo nos dice que la vida y la ciencia no es Lineal. lineal, Pero sino ellos- echa para adelante y echa para atrás. Pero dice el artículo finalizando que ese juego macabro lo que enseña es que de ahí no ha salido un solo jugador victorioso. Nunca ha salido. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Así es.